los hombres se llama Jesucristo. No hay otro mediador. María era la madre de Jesús. Dios la utilizó como un vaso para que Él viniera, lo cuidara, creciera, lo amamantara y lo chineara y creciera Él aquí en la tierra. Pero nada más para eso. Yo no puedo ir a María, no puedo ir a Judas, no puedo ir a San Antonio, a San Pedro a pedirle para que me ayuden para llegar a Jesús. Porque la palabra de Dios dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y no hay otro mediador. El problema es que nos han mal enseñado. Dios va a utilizar cualquier método para que nosotros nos convirtamos. En Egipto, Dios les mandó piojos, les mandó moscas, les convirtió el agua en sangre, les mandó granizo, les mandó el ángel que mató a todos los primogénitos, y ni aún así entendieron. Y el pueblo de Israel salió de ese lugar. Dios estaba tratando con ellos. Ahora Dios está tratando con estos pueblos. Cada vez que un hombre de Dios viene y se para en la plaza y empieza a predicar la palabra de Dios, Dios está tratando con el sacerdote. Dios está tratando con la prostituta. Dios está tratando con los indígenas que hacen brujería. Dios está tratando con el ladrón. Dios está tratando con el marero. Dios está tratando con el borracho. Dios está tratando con todo aquel que anda haciendo lo malo. No van a decir en aquel día: nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Nadie puede decir eso, porque todo el mundo está escuchando ahora la palabra de Dios. Hay una palabra para esa estructura que está ahí al frente. Y dice la palabra de Dios: salir de ahí, pueblo mío, porque ahí hay gente que le pertenece a Dios. Hay una maldición de parte de Dios para la estructura y para los líderes, pero no para la gente. Nosotros tenemos que aprender a amar a esa gente, porque hay una palabra que dice: salid de ahí, pueblo mío. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque de ahí salimos nosotros. De ahí salió Martín Lutero, de ahí salió Hus, de ahí salió Knox, de ahí salió Wycliffe, de ahí salieron aquellos grandes hombres que se rebelaron contra la iglesia. Ellos se rebelaron y por eso es que existimos ahora nosotros. Por ellos, por aquellos hombres que asesinaron, por aquellos hombres que quemaron en las hogueras, por aquellos hombres que los mataron. Por ellos ahora nosotros gozamos de esta palabra en la calle, porque ellos se sacrificaron. Aquellos hombres del antiguo tiempo de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, los sembraban en estacas y los llenaban de tea, los encendían con fuego y alumbraban la entrada de Roma. Los metían a los estadios para que se los comieran los leones. Dice que morían aquellos hombres y aquellas mujeres cantándole himnos al Señor. ¿Sabe qué es lo que ha pasado hoy en día? Que ya no hay hombres y mujeres que tengan el carácter de pararse y predicar la palabra de Dios, de predicar la verdad. Ya nadie quiere predicar la verdad, porque yo no estoy loco, yo no me quiero morir. No, para eso nos ha llamado el Señor. Señor, le dijo a aquella mujer: cuando tú vengas en tu gloria, que un hijo mío se siente a la izquierda y el otro que se siente a la derecha. Mujer, tú no sabes lo que pides, le dice. ¿Acaso beberán la copa que yo he de beber? ¿Acaso tendrán el bautismo que yo he de recibir? A la verdad, dice el Señor, el mismo bautismo que yo tenga van a tener ustedes, y la misma copa que yo beba van a beber ustedes también. Pero ahora somos cristianos a nuestra manera, no a la manera de la palabra de Dios, porque nadie se quiere sacrificar, nadie quiere ir y predicar el evangelio. ¿Me entiende lo que le digo en esta noche? ¿Sabe por qué hay tanta gente metida en la idolatría? ¿Sabe por qué hay tanto campesino natural viviendo en hechicería, enterrando muñecos en la tierra, enterrándolos en los ríos, enterrándolos en los mares, tirando hechicerías por el aire, encendiendo candelas negras y haciendo tantas cosas? Porque nosotros no hemos ido a predicarles la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y muchos de nosotros somos esos cobardes, porque no tenemos valor de plantarnos y predicar la palabra de Dios. Tampoco las prostitutas, dicen, ni los hechiceros, ni los abominables tendrán parte en el reino de los cielos, a menos que se arrepientan. Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Yo soy la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Jesús es la puerta.
Tenemos que levantarnos a predicar esta verdad. Hace poco me escribió un hombre de allá de Uruguay y me dijo: aquel que no tiene iglesia no es nada si no está bajo cobertura. Si el hecho que yo no tenga iglesia, le dije, no quiere decir que no voy a predicar la palabra de Dios a la calle. No quiere decir que no voy a predicar la palabra de Dios al mar. No quiere decir que no voy a predicar la palabra de Dios al monte o a las casas. Jesús escribió el sermón del monte en el monte. Jesús se encontró con Zaqueo en la calle. Zaqueo se subió al árbol y se encontró con él en la calle. Jesús se encontró con Simón el leproso en la casa porque fue a la casa de él. Y cuando Jesús fue al templo, un chilillo llevaba en la mano. La casa de mi padre, dijo, es casa de oración, no es cueva de ladrones. ¿Me entiende lo que le digo en esta noche? Tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Somos hijos de Dios y tenemos que plantarnos como se plantaron aquellos hombres. El capítulo 13 del libro de los Hechos habla de Pablo. Dice que ministrando ellos al Señor en ayuno y oración, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadle a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les voy a encomendar. Y Pablo y Bernabé fueron a predicar la palabra de Dios a otra ciudad porque el Espíritu Santo los mandó. Pero ahora se ha perdido la voz de Dios en la iglesia. Se ha perdido la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice el capítulo 14 del primer libro de los Corintios? Dice Pablo: ¿qué hay, hermanos, cuando os juntáis? ¿Hay salmos? ¿Hay doctrina? ¿Hay lenguas? ¿Hay profecía? Se ha perdido la profecía ahora en la congregación. Se ha perdido la lengua. Ya nadie quiere hablar en el espíritu, porque estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. Estamos viviendo más a nuestra manera que a la manera de Dios. Y nos ponemos la camisa manga larga, y si puede se pone corbata, ilustran los zapatos, y se encamina con su Biblia bajo el brazo para la casa de Dios. Pero la gloria de Dios ya no está ahí. Voy a terminar con esto esta noche. Oiga lo que le voy a decir. La gloria de Dios ha sido robada. Había un hombre llamado Elí que tenía 2 hijos. Dice la escritura que Elí había perdido la vista. Ana llegó al templo a orar. Y cuando Ana llega al templo a orar, el sacerdote la saca del templo. Mujer, ¿hasta cuándo dejarás de estar borracha? Mi señor, le dice, yo no estoy borracha. Yo he venido a pedir una petición a Jehová. Pues que Jehová te la conceda, vete, y la saca del templo. Pero Ana, cuando se acuesta con su marido Elcana, dice la escritura que Dios se acuerda de la petición de Ana. Y nace el niño Samuel. Y ella da al niño para que viva en el templo. Escaseaba la palabra de Dios, dice. Y dice que cuando escaseaba la palabra de Dios, Dios le habló al muchacho, al niño, le habló en el templo. Y le decía a Dios: Samuel, Samuel. Y Samuel salía corriendo para donde el sacerdote. Vete, yo no te he llamado. Samuel, Samuel. Y salía corriendo del sacerdote. Vete, entendió el sacerdote que Dios le estaba hablando al niño y le declaró una palabra. Y dice que la palabra que le declaró era que Dios iba a matar al padre como a los 2 hijos, porque él sabía lo que sus hijos hacían, pero que nunca los había estorbado. Fue Israel a la guerra contra los filisteos. Y dice que el primer encuentro los filisteos los atemorizan y salen corriendo a traer el arca, creyendo que al llevar el arca Dios los va a proteger y les va a dar la victoria. Y dice esta bendita palabra que le roban el arca los filisteos, se llevan el arca. Y salió corriendo el mensajero a decirle al sacerdote Elí. El sacerdote Elí estaba recostado en una pared con una silla. Cuando él oyó la noticia, dice que se quebró la silla y él se desnucó y se mató. Pero había una nuera de él ahí, embarazada, que dio a luz del susto, y al hijo que ella tenía le puso Icabod. Icabod significa la gloria de Dios se ha ido, la gloria de Dios ha sido robada, la gloria de Dios ha sido quitada.
porque los filisteos se habían robado el arca del pacto. Eso es lo que ha pasado en las congregaciones de nosotros. Ya no hay carácter, ya no hay autoridad, ya no hay templanza para poder decir: aquí las cosas son así, dice el Señor. Hoy en día hay muchos que saben lo que está pasando en el templo y no dicen nada, como los sacerdotes. ¿Me entienden lo que le digo ahora? Pablo le escribe una carta a los corintios en el capítulo 5 y les dice: tengo entendido que entre ustedes hay inmoralidad, allá hay un